vamos a hablar en específico sobre las medidas que anunció el presidente del país vecino. Estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Luis Inácio Lula da Silva, que anunció una serie de importantes medidas económicas que apuntan a mejorar la recaudación tributaria y también a darle un alivio al bolsillo y el bolsillo de las y los trabajadores en Brasil. Así que vamos a comenzar haciendo un repaso sobre estas medidas. El líder del PT anunció, en primer lugar, un decreto que grava impuestos a los fondos de inversión de los súper ricos. Esto, digamos, ya se va a llevar adelante de forma provisoria, pero bueno, vamos a profundizar en unos instantes. En segundo lugar, envió al Congreso Nacional el proyecto de ley sobre tributación de cuentas y empresas offshore. Los propietarios de estas cuentas ya tenían que pagar impuestos. Lo que va a cambiar ahora es que solamente se hacía cuando ellos repatriaban estos activos. Ahora también se van a gravar impuestos en lo que tiene que ver con todas las ganancias sobre estos montos invertidos. En tercer lugar, también promulgó una ley que actualiza el salario mínimo de los 1.302 reales a los 1.320, lo cual lo llevaría a unos $269 y estableció que el salario mínimo va a estar relacionado con un coeficiente que combina la inflación del país con el crecimiento económico, es decir, con el Producto Bruto Interno. En cuarto lugar, también Luis Inácio Lula da Silva amplió además la exención del impuesto sobre la renta de las personas físicas a quienes tengan ingresos de hasta 2.112 reales, o sea, unos $431 al mes. Según el gobierno, la idea de toda esta medida, el objetivo de toda esta serie de medidas es que la tributación de estos fondos exclusivos podrá generar unos 24.000 millones de reales, son aproximadamente unos 5.000 millones de dólares entre 2023 y 2026. Y bueno, esto seguramente se va a destinar a muchas políticas sociales, como por ejemplo la que ya anunció que se destinaría a 1/3 de un plan de viviendas. Pero para conocer un poco más en específico, estamos ahora mismo en contacto con Patricia de Matos. Ella es coordinadora del área internacional del medio Brasil de Fato. Patricia, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Bueno, en primer lugar, hicimos un brevísimo repaso de las medidas. Contanos, vos que estás allá, qué impacto, cómo se tomó, cómo recibió la población esta serie de medidas. Bueno, eso fue muy importante porque tuvimos en los primeros años del gobierno de Lula un proceso muy grande de redistribución de la renta en la población, y eso fue prácticamente casi totalmente desarticulado en los últimos años del gobierno Bolsonaro. Entonces, esas son medidas muy importantes para la cuestión de la desigualdad en Brasil. Creo que la población lo ha recibido muy bien, y también las personas que están en la universidad, el centro de investigación, las personas que están pensando en las políticas públicas también, de que hace muchos años están elaborando esas políticas que tienen que ver con el combate a la hambre y todo eso que se pasa en relación a la desigualdad. Bien, comentanos cómo recibió el empresariado o el sector más poderoso del país esta serie de medidas. ¿Lo aceptó de buena manera? ¿Hubo resistencia? ¿Qué podés decirnos al respecto? Bueno, acá nosotros no tenemos como empresariado homogéneo, y hay sectores que a ellos es interesante que la población tenga más dinero para ir a las tiendas y tener más consumo. Y creo que para una parte del empresariado eso es muy bueno porque tiene que ver también con el desarrollo de la economía y por lo tanto también con el crecimiento de las empresas que están más vinculadas al mercado interno. Hay sectores, creo que principalmente los sectores financieros, que no quieren eso porque están más, tienen un interés más cerca de las cuestiones fiscales, de que como una mirada para que el Estado no se puede invertir en políticas sociales porque eso va a ser malo para la economía del país, pero ese es un sector del empresariado y un sector de la economía.
Bien, en relación a las políticas sociales que mencionaste, ¿en qué se destinaría este dinero que recaudaría el gobierno a partir de estas tributaciones? Bueno, creo que para la parte de la población que más pobre, que en los últimos años han sufrido mucho con la desarticulación en las políticas sociales y también con la pandemia. Entonces, la destinación es para la parte más pobre de la población y que fue um, un público muy importante en las políticas de los primeros años del gobierno Lula y que ahora están logrando asestar condiciones de vida. Bien, ahora vamos a hablar un poco de política porque esta semana el ministro de Defensa de Brasil anunció que el gobierno trabaja en una reforma para prohibir las candidaturas a presidencia de militares activos. Contanos cómo fue recibido por el sector militar, por algunos sectores del bolsonarismo, este proyecto de ley. No, no fue bien recibido porque Bolsonaro tenía muchos militares en su gobierno, fue el gobierno con la mayor presencia de militares desde la dictadura militar de Brasil, entonces eso va contra los intereses de un sector que tuvo mucho poder en los últimos años en Brasil, pero es una respuesta para una parte importante de la sociedad y también de las personas que están en los espacios institucionales y que están preocupadas con la democracia brasileña. Entonces, eso seguro que para, no todos, pero para una parte de los militares que estuvieron en el gobierno y que tuvieron también mucho poder en los últimos años, eso no fue interesante. ¿Cómo se llevaría a cabo este proyecto? ¿Se convocaría al Congreso? Sí, eso necesita hablar con el Congreso, por supuesto, pero creo que me gustaría decir una cosa acerca de eso, porque hay una necesidad de hacer una discusión con toda la sociedad brasileña. Nosotros, diferente de Argentina, por ejemplo, no tuvimos un juicio civil de la dictadura militar. Entonces, hay una presencia de los militares en las estructuras institucionales. Claro, en el gobierno de Bolsonaro eso fue muy grande, pero con el final de la dictadura los militares siguieron en las estructuras del Estado y incluso en las estructuras que están en la sede de gobierno y eso tiene mucho que ver con que lo pasó en el 8 de enero y ahora hay una tentativa, un movimiento en el sentido de hacer una limitación de ese poder en las estructuras del Estado y también hacer una separación que para nosotros nos parece interesante, que es una separación de la sociedad civil y de las instituciones militares. Entonces, más allá del Congreso, hay una discusión con la sociedad que es muy importante, incluso porque en Brasil nosotros no tuvimos un juicio civil de lo que pasó en la dictadura. Bien, Patricia, ahora centrándonos en la figura de Jair Bolsonaro, que tiene 20 causas abiertas en la justicia, contanos cómo se están llevando adelante estas causas. Bueno, ahora él está en una situación muy difícil porque hay muchas cosas que... Hay una investigación acerca del 8 de enero, que fue el día que tuvo una tentativa de golpe en Brasil y bueno, había una articulación de los militares y de sectores del bolsonarismo que están organizados en la sociedad y también de personas que estaban en la estructura de gobierno aún mismo después de Lula llegar al poder. Y eso creo que es un tema muy importante que está creando una situación jurídica muy difícil para Bolsonaro. Más allá de eso, hay otras cuestiones también, como cuestiones que tienen que ver con corrupción y otros temas que ahora la sociedad brasileña está conociendo y que está avanzando para otras estructuras de Congreso, incluso con comisiones de investigación en el Congreso. Entonces, la expectativa es de que o Bolsonaro en el corto o medio plazo puede cambiarse, convertirse en inelegible o ir a cárcel.
Claro que hay un proceso de investigación que tiene que se desarrollar, pero el pronóstico no es muy bueno. Bien, Patricia, hace muy poquito tuvo lugar la cumbre de BRICS en Sudáfrica y por supuesto que Brasil, bueno, con la figura de Luis Ignacio Lula da Silva tuvo un lugar destacado en esta cumbre. Además tuvo lugar también la inclusión de la Argentina. Coméntanos cómo ves el rol de Lula en el plano internacional hoy en día, bueno, a partir de lo que nos dejó la cumbre del otro día. Sí, Lula está teniendo un rol fundamental muy importante. Eso no es una cosa nueva. En los primeros años de su gobierno, 2003 hasta el 2010, Lula tuvo un rol de mucha participación y una voz muy presente en los espacios internacionales, en las asambleas internacionales. Y ahora creo que ahí tenemos un rol más importante porque tuvimos la pandemia y también muchos procesos en el mundo y hay, muchos analistas están diciendo que ahora es más importante tener espacios de articulación alternativas a los países desarrollados del punto de vista de la necesidad de desarrollar una nueva gobernanza global. Eso es una cosa que Lula siempre está diciendo en los espacios, pensar en reformas de las estructuras internacionales, organizaciones internacionales, y Lula ha tenido un rol importante en la región de América Latina, que era una cosa que nosotros perdemos en los últimos años y ahora estamos haciendo otra vez, que es Brasil hablando con sus vecinos y jugando un rol importante en la articulación regional, pero también hablando para el mundo a partir del sur global. Eso es un rol importante que Lula ha logrado cumplir. Bien, hablaste de la integración regional. Una cortita, si te parece, para despedirnos. Acá en la Argentina estamos, bueno, muy cerca de las próximas elecciones. ¿Cómo ven desde allá la definición del futuro del país, hablando en términos de una articulación regional? Bueno, la sociedad brasileña primero está muy preocupada porque, claro, son países distintos y realidades distintas, pero hay cosas muy parecidas, incluso con la llegada de Milei, que es el candidato de ultraderecha, en la cabeza en las previas, y eso ha sido un tema muy presente en la prensa brasileña y es un tema que está con una amplia discusión en la sociedad brasileña también porque es un país muy cerca y muy importante regionalmente. Y eso también tiene que ver con otras cosas que son importantes a nivel mundial. Ahora, por ejemplo, tuvimos la integración de Argentina en la cúpula de los BRICS y la definición de qué va a ser el próximo gobierno es muy importante para definir el rol de Brasil y también el rol de los BRICS en el mundo. Cuando nosotros tuvimos Bolsonaro, por ejemplo, acá en Brasil, y también en el contexto de la pandemia y todo eso, el BRICS no había tenido un rol tan importante cuanto está teniendo ahora y un fortalecimiento que está teniendo ahora. Entonces, el próximo presidente de la Argentina, el próximo gobierno de Argentina es muy importante para la relación en la región y tener repercusión en nuestra política doméstica también, pero es muy importante también articulaciones globales, como por ejemplo el BRICS.